Entonces, el día de hoy voy a mostrar la guía de aprendizaje. Me voy a extender un poquito en la parte eléctrica como para que ustedes cojan la idea mucho más fácil. La guía de aprendizaje es realizar esta actividad haciendo un diagrama básico. Yo no voy a poner un diagrama técnico porque ustedes todavía no tienen el conocimiento suficiente para generar ese tipo de diagramas. Más sin embargo, lo ideal es que ustedes comprendan el eh, cómo se diseña o cómo se organiza la información, como para plantear cómo se desarrolla la parte electrónica. Está claro, ¿no? Sí, señor. Entonces, denme un segundo por acá. Se me desconecta el mouse. Ya lo encontré. Entonces, la idea es mostrar los elementos básicos de un circuito eléctrico, circuito abierto, circuito en serie, circuito paralelo, circuito a tierra y cortocircuito. Lo voy a mostrar en forma muy básica eh, de cómo cada uno de ellos, ¿cierto? Igualmente dentro de la terminología que vamos a averiguar es, o vamos a comprender, es lo que es la parte de pues obviamente un poquito más de recordarte de lo que es la producir energía, tales como fricción, mantenimiento de calor, luz, reacciones químicas y presión. Entonces estamos hablando de baterías, de celdas, de fotoceldas, de generación eléctrica a través de electromagnetismo como son los generadores eléctricos, ¿cierto? Entonces también recordamos que también hay un tipo de señal continua, corriente alterna, mixta, que es cuando nosotros utilizamos corriente alterna y continua en el mismo circuito, así como son los inversores o las fuentes de voltaje que utilizamos normalmente. También nosotros vemos el tipo de régimen cuando es periódico o permanente, eso lo vamos a ver más adelante. El tipo de componentes eléctricos que son los resistivos, inductivos, capacitivos y mixtos, se los voy a nombrar, pero más adelante lo vamos a ver. Electrónicos, digitales, analógicos y mixtos por configuración, serie, paralelo y mixto, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, nosotros tenemos generalmente los todo circuito eléctrico o electrónico tiene una fuente de alimentación, un transporte eléctrico y un receptor de energía o carga. Este es el más básico de todos, es el mismo diagrama que encontramos acá, en donde nosotros vemos que fluye del positivo al negativo. Eso es como el concepto básico que se tiene la generalidad, pero realmente lo que está pasando es pasar de negativo a positivo. ¿Sí? Eh, esperen un segundo, me toca silenciar. Pues es que hay interferencia en la clase por un ruido de fondo. Si tiene Eso preguntas, por nadie le favor. va a meter mano, pero ¿Aló? chiquitico, sí, pero para como es. Listo, qué pena con todos. Eh, entonces seguimos acá. Tenemos acá, espera un segundo. Vemos aquí. mm, entonces tenemos estos circuitos. Quiero que observen. eh, Voy a ponerlos a funcionar. Y aquí, este es el circuito básico que nosotros tenemos. Este es un ejemplo de un circuito pequeño, pero cumple los mismos parámetros. Nosotros tenemos una fuente de voltaje, puede ser alterna o directa, ¿sí? Sabemos que alterna pasa de positivo a negativo constantemente. Esta es una fuente directa porque es una batería a 10 voltios, o puede ser a 9 voltios, pero para el ejemplo, todas las fuentes aquí son iguales, el bombillo es igual, todos los componentes eléctricos son iguales, sino que vamos a ver una cosa. Entonces, la idea de que un circuito es abierto es cuando yo abro aquí, no hay
tránsito de electrones a través de los circuitos eléctricos, sino este es un circuito abierto y ya cuando es un circuito cerrado, obviamente fluye una energía. Está claro, ¿no? ¿Qué es el voltaje? Pues el voltaje es la cantidad valga la redundancia, de energía que nos proporciona una fuente de voltaje, en este caso una de 10 voltios. Si yo pongo aquí el puntero, ustedes lo ven, lo que ven en pantalla grande, lo van a ver claro, los de celular me disculparán, dice 9.9 voltios a 9.90 miliamperios. Y ese es el consumo que él necesita el bombillo para funcionar a pleno. Si nosotros multiplicamos los dos, el voltaje que tenemos de 9.9 o 10 voltios por 99.9 miliamperios nos da el batiaje que consume el bombillo. ¿Mm? Generalmente cuando ustedes van a comprar un bombillo le dice cuánto es el consumo, entonces les toca deducir cuánto es el consumo en amperaje, pues acordándose de la fórmula del triángulo, si se acuerdan del triangulito que les mostré la clase pasada, que decía, voy a agregar acá una nueva diapositiva, ¿cierto? Y recordando, nosotros decíamos que era un triángulo, ¿cierto? En donde la parte de arriba decíamos que P es igual a B por I, ¿cierto? Y esta P es la potencia que está expresada en vatios, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos averiguar la potencia de cualquier cosa, pues multiplicamos voltaje por corriente. Lo mismo nosotros teníamos otro triangulito acá que es igual al voltaje, ¿cierto? Donde voltaje es igual a IR. Y donde significa que voltaje es igual a corriente por resistencia, resistencia igual a voltaje sobre corriente. Y ahí deducimos un montón de fórmulas, eh, pues para comprender el manejo de la electricidad. En este caso, el día de hoy, es imprescindible recordar esta fórmula que potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, volviendo a lo que vivíamos nosotros, eh, nosotros tenemos, venga, a ver, sigamos acá, que es lo que estaba explicando. A ver, seguimos por acá. Ya ahorita vuelvo al circuito. Entonces decíamos que tenemos un circuito cerrado, ¿cierto? Y un circuito abierto. Entonces un circuito cerrado pues es donde transita el voltaje a través del circuito efectuando un trabajo que nosotros lo definimos que es el trabajo desarrollado que es en vatios. En este caso, cuánto consume la bombilla para funcionar. Y en circuitos abiertos donde pues realmente no hay tránsito de ningún tipo de electrones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un circuito en serie. Un circuito en serie de que se caracteriza pues que todos los bombillos, por decirlo así, están conectados uno detrás de otro. ¿Mm? Igualmente tenemos el circuito en paralelo, es decir, que la corriente pasa individualmente por cada uno, pero aquí lo que estamos haciendo es que entra por el primero, después sigue el mismo voltaje, pasa por acá, sigue el mismo voltaje por acá, pero la corriente se distribuye. Entonces, ¿a qué va este circuito que nosotros tenemos acá? Nosotros tenemos aquí uno que cada bombillo consume 99.9 miliamperios, pero acá, si ustedes miran el consumo o cuánto amperaje consume, que es lo que yo estoy mostrando ahí, es como si fuera un multímetro, más adelante les voy a mostrar un multímetro, cómo se mide, cómo se utiliza, pero aquí la idea es comprender cómo funciona cada una de las cosas. En este caso, estamos viendo el circuito en paralelo. Entonces aquí ustedes notarán que es de 398.39 miliamperios. ¿Y eso de dónde sale? Pues del consumo de cada uno de los bombillos, pero como son 4, entonces sería 99.9 miliamperios por 4 y nos daría el consumo total que es de 398.39 miliamperios. Es decir, que la corriente de todo este bloque es de 39, si yo me pongo acá es la multiplicación de 3, si aquí es la multiplicación de 2, 19, y si me hago acá al final es de 99.60 amperios, es decir, que la corriente que es de acá de la sumatoria, este punto de la sumatoria de esta corriente más esta corriente más esta corriente. Pero acá
Ya con lo que es la parte, el mismo circuito, pero en serial, ustedes notarán, pero porque aquí no prende los bombillos. Es simple, porque aquí van 10 voltios. Para funcionar necesitan 10 voltios, ¿no? Entonces aquí están los 10 voltios enteros, pero como la corriente surge desde negativo a positivo, entonces se va disminuyendo de acá para acá el nivel del voltaje. Entonces mire, si lo pongo por acá, me da 7,5 voltios, de acá me da 5 voltios y de aquí me da 2,5 voltios. Entonces, en realidad lo que está funcionando esto es a la mitad de su capacidad y por eso es que aquí el consumo es de 2,5 voltios y me está alimentando todo esto. Es decir, que el voltaje en esta red se distribuye y por esa razón nos está dando un voltaje mucho más bajito y no prenden los bombillos como tal. Si yo le subiera aquí el voltaje a 20 voltios, como la distribución es mucho más alta, pues los bombillos van a prender automáticamente. Pero me tocó subirle más voltaje para que dieran. En cambio acá, el voltaje es uniforme en todos los bombillos, pues nos prende a 10 voltios. Lo único que sí consume es más amperaje para que todos los bombillos prendan. Tengan en cuenta, cuando es en paralelo los bombillos, que se distribuye la carga. Cuando son en serie se distribuye el voltaje. Por eso es que ustedes en los arbolitos de Navidad ven bombillos que funcionan a 10 voltios, son muchísimos y usted los conecta directamente a la corriente de 110 voltios. Si se han fijado, ¿no? En los antiguos, en los nuevos pues no, porque son LEDs y tienen una caja. Pero en los antiguos todos eran conectados en serie, no había ningún regulador, usted los conectaba a 110 voltios y se prendían todos porque ya estaba previamente calculado el voltaje, la distribución de voltaje en todo el circuito. Entonces, ya terminando pues lo que es la parte de la diferencia entre serie y paralelo, seguimos que es un cortocircuito. Un cortocircuito es cuando eh, entre fase y neutro, entre positivo y negativo de una batería, la conectamos directamente y lo que hace es pasar directamente de negativo a positivo, lo cual se expresa en un recalentamiento de la batería. ¿Por qué? Porque están fluyendo directamente de positivo a negativo y eso no está causando ningún trabajo. Entonces, lo que hace es generar un colapso interno de los circuitos internos de la batería o en el caso de la casa, si ustedes unen los dos, ya lo han visto, genera un arco eléctrico, lo cual generalmente lo que hace es saltar los tacos de la casa por protección de incendio. Porque al generar tanta energía, la conexión entre fase y neutro, derrite el metal y empieza a generar un conato de incendio. Eh, eh, Todo esto se deriva porque cuando se conecta, pues obviamente no hay ninguna carga entre ellos, no hay nada. Nosotros vimos en la clase pasada que cuando ustedes unían los dos, cuando utilizábamos una plancha, la resistencia era muy bajita y como se unían los dos, generaba una sobrecarga en la resistencia, como era baja, y a la vez genera mucho calor, como, como resultado del exceso de carga que puede soportar la resistencia, que no se destruye, por decirlo así, pero sí transmite eso en forma de calor. Entonces, ¿qué es una sobrecarga? Una sobrecarga, el mismo nombre lo dice, una sobrecarga es cuando una línea eléctrica de por sí está diseñada para aguantar un amperio. Y cuando nosotros conectamos, por ejemplo, las extensiones eléctricas que habían en Navidad y se pasaba de un amperio, eh, entonces el cable se empezaba a calentar, se calentaba, después de calentarse se derretía el plástico y generaba un corto y por eso generaba los incendios. Entonces empezaba a generar este efecto de calentamiento de los cables y obviamente se transmitía a la caja y de la caja empezaba a crear incendios en la casa. Por eso este tipo de arreglos que hacíamos en Navidad pues estaba mal visto porque generalmente debe calcularse cuánto consumo hay en la red. Entonces, las protecciones eléctricas que existen en el hogar son los fusibles. Los fusibles es cuando nosotros hacemos corto en fase y neutro o en los electrodomésticos y hay un pequeño alambre que no puede soportar cierta capacidad de amperaje.
Por eso es que ustedes cuando buscan en los fusibles o miran los fusibles dentro de la fusibles, si ustedes ven dentro de los fusibles, ustedes ven un pequeño hilo. Si lo ven acá, a ver si alcanzan a verlo. Ahora me da lento. Mírelos. Si ustedes lo ven, siempre van a ver un alambre. Y si lo ven mucho más de cerca, en las partes de arriba van a encontrar que dice 1 amperio, 2 amperios, 5 amperios, 3 amperios. Hay uno de 10 amperios a 250 voltios, ¿cierto? Las fusibles del carro. Sí, entonces todos tienen un alambre en el cual pues nos garantiza que nos protege toda la línea eléctrica dentro del carro o dentro de la casa o dentro de los hogares o dentro de la industria. Para que cuando haya un corto, pues el corto lo que hace es buscar la parte más débil del circuito y simplemente explota, en este caso el fusible. O si no lo encuentra, entonces empieza a generar chispa porque no encuentra ninguna falla y empieza a generar calor. Entonces, dentro de los fusibles nosotros vamos a encontrar los interruptores automáticos, los breakers que se pueden activar automáticamente cuando encuentran un exceso de temperatura o de corriente, generalmente en dispositivos externos. Es un sistema de protección dentro de la casa. Los circuitos de tierra, estos generalmente están conectados a los chasis de los electrodomésticos y permiten que si hay una falla dentro del mismo mecanismo y que, por ejemplo, hay un salto de la fase, que es lo que realmente duele a la hora de electrocutarse, o que lo coja la luz, vaya hacia tierra y se descargue. Entonces yo tenía este dibujito acá que ustedes ven. Estos son las conexiones del hogar como tal. Viene el poste de este cable, generalmente vienen tres. Es fase, neutro y fase 2. Fase 1, fase 2 y tierra. Que no se los olviden, y esto va directamente a la carcasa. Del puesto a tierra, ¿qué es la puesta a tierra? Es una varilla que está conectada a tierra, como su nombre lo indica, más o menos de 1,5 m, 2 metros, depende de lo que se va a utilizar y depende del cálculo de tierra que se utilice. Y esa tierra que nosotros montamos va directo a la caja. Entonces, ¿cómo va a la caja? Entonces va una tierra común, fase 1, fase 2 y neutro. ¿Mm? Que este es el circuito que nosotros encontramos en la casa. Entonces, dentro de los circuitos anteriores van directamente al chasis metálico o un circuito retorno a tierra, como estoy mostrando acá. Entonces, este circuito permite que cualquier corriente de falla se dirija a tierra, evitando que pase a los componentes sensibles o a usted. Dentro de los vehículos y equipos electrónicos hay una falsa tierra. Y la falsa tierra es, cuando utilizan transformadores, es la conexión que va ¿qué? Fase, neutro y tierra. Entran a la parte, digamos, un electrodoméstico, y ahí va, sale un transformador. Dentro del transformador entran tres y ahí va una conexión. O sea, entran tres y salen tres, ¿cierto? O sea, fase, neutro, tierra, 110 voltios y sale 5 voltios, fase, neutro y tierra. Y esa tierra que sale del otro lado del transformador se le dicen falsa tierra porque todo lo que se envía ahí se disipa, ¿cierto? Y la conexión que entra a los 110 voltios, entra una tierra y esa va a chasis. Con eso se completa toda la tierra dentro de los dispositivos eléctricos y electrónicos. Aquí les dejo un link, los copio y se los pego para que puedan ver un video sobre la diferencia entre fase, neutro y tierra. Y entonces seguimos. Entonces,
A ver, con respecto a la tarea, eso ya lo que debemos de ver el día de hoy, pero aquí va a explicar la tarea. La tarea es esta, la guía de aprendizaje. La idea es diseñar un circuito. Yo sé que ustedes no tienen conocimientos eléctricos, por eso no voy a ser exigente a la hora de diseñar el circuito, pero sí quiero que tengan claro que van a utilizar diferentes circuitos, van a utilizar solamente bombillos. Me interesa es que ustedes hagan una tabla en la cual reflejen cada uno de los circuitos y cómo iría la carga de los circuitos en cada una de las partes de la casa. Entonces, yo para eso, digamos que este fuera el circuito de una casa. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué es? Entonces aquí tenemos, estos son rosetas, o sea, la caja donde van las rosetas, no la roseta como tal. Este circuito que ustedes ven acá, yo más adelante ya empiezo a ampliar el tema. Este circuito que ustedes ven acá, que es un círculo con dos rayas, son las tomas de fase y neutro. ¿Mm? Cuando llevan tres líneas es fase, neutro y tierra. No se los pueden olvidar. Y estos son los circuitos que irían dentro de la casa. No les voy a pedir eso, solamente quiero que como que se imaginen la casa como iría, ¿cierto? Imaginar y que empiecen como a entender cómo funcionan los circuitos de la casa, calculándolos con una tabla. Entonces, por ejemplo, esta es la caja principal, voy a agrandarlo acá. Voy a explicarlo como a grosso modo para que ustedes se ubiquen. Esta es la caja principal y esta son el número de hilos. Entonces dice un cable calibre 12, un cable calibre 14, tres cables calibre 12, uno calibre 14, dos calibre 12. ¿Sí? Como para que entiendan qué significan estos números. Y acá encontramos que este circuito va así. Entonces sale de la caja, pasa por acá, ¿sí? Sale de acá a acá. De aquí entonces hay un switch de dos posiciones, pasa a uno, dos, de aquí pasa acá y de aquí pasa a una toma de corriente, de aquí sale dos, ¿sí? Salen dos switch, salen dos switch, son dos pares de dos switch, uno prende aquí y el otro prende acá. Y estos dos, y el otro prende de aquí a acá. No hay controles y a su vez este circuito, o sea, otros dos cables diferentes controlan las tomas. Esto es, empieza uno a dividir todos los circuitos, entonces hay circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4 y cada uno empieza a controlar, por ejemplo, aquí en una caja, pues se va hasta el vestíbulo, llega aquí y empieza a controlarlo con los switch, entonces switch 1, switch 2 y la parte del salón externo. Va de nuevo entonces aquí, ¿dónde está la otra caja? Aquí está. Entonces pasa por todo el circuito, pasa por las tomas y llega aquí al baño. Entonces aquí hay un switch que controla las tomas y aquí hay otro switch que va al baño y al jacuzzi. Si es jacuzzi, el amperaje es mucho más grande, entonces nos tocaría cambiar las líneas de cuánto es el consumo de la línea para el jacuzzi. Lo mismo el baño, lo que es la recámara 1, la recámara 2, el estudio, la estancia como tal y el comedor y obviamente la cocina. Como les dije yo anteriormente, la cocina tiene su caja propia y obviamente las tomas son diferentes porque si es estufa eléctrica entonces toca 220 o 330, si es eléctrica o qué tipo de electrodomésticos tenemos ahí. Entonces, la idea de la tarea, o sea, esto es como una guía general, como para que como que empiecen a entender cómo funciona el diagrama eléctrico, pero la tarea es esta. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Como les dije yo, aquí hay un montón de bombillos, si quieren poner tomas, no hay ningún inconveniente. Y por ahora pueden tomar bombillos o tomas, pero valga la aclaración, las bombillas van por el techo, las tomas van por las paredes y son circuitos independientes, como para que tengan claro. A menos, y hay solo una regla, que haya en una habitación un bombillo y una toma, entonces a ustedes les toca, pues para subir el consumo y tengan un control sobre eso, pues le toca es unir las tomas y los bombillos, pero de tal forma que no pase la cantidad destinada por el breaker.
¿Y cómo se hace eso? Entonces tenemos el circuito 1, tenemos una bombilla de tres bombillas de 100 vatios, una bombilla de 60 vatios, tres bombillas de 200 vatios, las sumamos y nos da 960 vatios. Si nosotros dividimos 960, ¿cierto? Entonces potencia que era igual, se me olvidó. ¿Sí se acuerdan? No, se me olvidó. ¿Cuánto es cómo se define la potencia? Voltaje por intensidad. Exactamente. Pero ¿cómo calcularíamos entonces el amperaje? Voltaje sobre resistencia. No, el batiaje, acuérdese que es, el voltaje sí, pero la potencia, ¿cuál sería? La potencia sería igual a, digo, el amperaje, disculpen, es mi culpa. El amperaje, estoy enfocado acá y no acá. El amperaje, ¿a qué es igual? Voltio sobre corriente. Voltios, no, porque el amperaje es corriente, ¿no? Entonces, no. La idea es Eso, voltios sobre vatios. voltios sobre vatios, tampoco. Es la potencia que es 960 sobre 110, que eso nos da aproximadamente 8, no exactamente 8, sino que lo está redondeando. Entonces, si el amperaje es de 8, nosotros podemos utilizar un breaker. Esta es la mínima cantidad, pero para hacer aclaración, aquí está. Para hacer la aclaración, estos son los amperajes o los breakers comerciales que hay de 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 150 y 200 amperios. Aquí están los usos típicos que pueden utilizar y el tipo de circuitos. Los dejo aquí aparte. No se preocupen, yo les voy a dar la presentación para que no se sientan perdidos. Y acá son los breakers menores que también se consiguen, no en tan fácil, pero se pueden conseguir, que son de 5, 10 y 12 amperios. ¿Sí, digan? Entonces, tenemos acá. Entonces nos dice que nos da un total de 8 amperios. Yo puedo poner uno de 15 amperios. Pero, valga la aclaración, yo estoy tomando estos dos. Yo los puse acá, pero este breaker controla estos dos. Entonces los pongo aquí de 15. ¿Cierto? Idealmente serían de 16. Puede ser ligeramente abajo. Sí. Pero tienen que tener en cuenta que todos los bombillos de la casa no se van a prender al tiempo. Entonces pueden tomarlo así para que no tenga ningún inconveniente. Igualmente acá, nosotros tenemos en la tercera, nosotros tenemos en el circuito 3, 1 y 2, ¿cierto? ¿Puedo tomar el circuito 1? Sí. ¿De 8 amperios? Sí. ¿Puedo poner uno de 10 amperios? Sí, un breaker de 10 amperios y otro de 10 amperios y tampoco estaría mal. ¿Por qué? Porque se pueden conseguir y está ligeramente por encima. Siempre hay que estar ligeramente. No puedo poner por ejemplo, que este pueda soportar 8 amperios y va a poner uno de 100, porque se me forma un corto acá y el breaker no sirve de nada porque nunca ha pasado el límite. No pasa el límite y primero se queman las bombillas y todo, hace el corto, antes de que se queme un breaker de 100 amperios. Entonces siempre será un poquitico alto, pero no tanto. Eh, entonces tenemos el circuito 3, tres bombillas de 100 vatios, una bombilla de 60 vatios, una de 200 vatios, se suman y nos da 960, nos da 15 amperios. Como aquí 8 y 8 da 16, pues puedo ponerlo a 15. Si fuera 17 sería ideal, pero bueno, o 16 amperios sería ideal porque todos los bombillos no se prenden al tiempo. Igualmente aquí hay un circuito y una toma de 1500 vatios, o sea que la toma total sería de 1500 vatios. 1500 vatios dividido 110 nos da 120, qué pena. Nos da 12.5 voltios, amperios, qué pena. Y de aquí nos da 12, entonces nos daría 15 amperios y no hay ningún problema. Lo mismo acá, tenemos una toma de 2200 vatios, ¿cierto? Lo dividimos por 120, nos da 18.3 amperios, ¿cierto? Lo más cercano es 20 amperios. Ya con el total nosotros tenemos un consumo total de 7540 vatios a 62.8 amperios. Y para la protección total de circuito, entonces nosotros podemos utilizar 68, pues este de 70,
¿cierto? Para el circuito general de la casa. Entonces, si nosotros bajamos este breaker general, que montaríamos para toda la casa, pues se cortaría la energía en toda la casa y protegeríamos toda la casa. Es un break general como tal. Entonces, ¿qué hemos visto hoy? Pues hemos visto los circuitos eléctricos, el circuito abierto, el circuito cerrado, la estructura de la materia como tal, qué tipo de circuitos vamos a utilizar eh, y cómo fluye la electricidad a través de cada uno. Es decir, qué tanta energía, qué tener en cuenta a la hora de calcular cuántos amperios pasan por la línea antes de que se sobrecaliente la línea. Nosotros eh, tienen que tener en cuenta que dependiendo de cada uno de los cables que nosotros utilicemos y el diámetro de cada uno de los cables, soporta cierto número de amperaje. Si nosotros nos pasamos, ese amperaje puede generar un corto o un recalentamiento de la línea. Por eso es que acá hacía hincapié en que se genera una sobrecarga si el cálculo que nosotros hacemos de la línea sobrepasa los límites que nosotros tenemos. Es decir, por ejemplo, un calibre 12 no puede soportar después de 20 amperios, pues obviamente sé que es mucho menor la carga que puede soportar y lo que hacemos en la línea de AW12 o calibre 12 es empezar a recalentar hasta que hierva y genera un incendio. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Sí, se me olvidó. Entonces, por ejemplo, a ver. Entonces, mire, vamos a utilizar esta imagen y quiero que vean esto. Si yo utilizo, por ejemplo, estos son los diámetros de los calibres que se utilizan generalmente en la parte eléctrica. Y si nosotros utilizamos calibre 12, calibre 14, nos puede soportar hasta 15 amperios. 12, 20 amperios. 10, 30 amperios. ¿Y por qué? Entre menor sea el número, más grueso es. Para que no se confundan, es como si ustedes cogieran algo que está aproximadamente una pulgada y no es exactamente una pulgada, pero ténganlo en cuenta. Es el diámetro y ustedes lo van a dividir y a dividir y a dividir. Y entonces, entre más grande el número sea, más delgado será el cable. Es como si ustedes estuvieran dividiendo el cable como para que se les quede en la memoria que ustedes, entre más grande sea el número del AWG, más delgado es. Para que lo vean aquí, a ver si consigo una tabla mucho más grande. No veo por acá uno que me diga 24 AWG. Este está mucho mejor. Entonces, a ver si sirve este diagrama. Bueno, vamos a utilizar este diagrama. Entonces, calibre número 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí ve que están disminuyendo? 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ya de aquí para abajo son prácticamente fusibles. Mire, calibre WG22 aguanta hasta 5 amperios o soporta 5 amperios. 24, 2.2 amperios, que estos son los de las luces de Navidad, o para que no se los olvide. 26, 1.6 amperios. 28, 1 amperio. Y 30, menos de 1 amperio. Es decir, si ustedes ponen algo que consuma 2 amperios en un un calibre 30, pues simplemente se va a calentar y va a explotar internamente o se va a abrir. Entonces es para que lo tengan en cuenta. Esta me gustó esta imagen.
Eh, entonces, a ver, de una lo agrego con eso a futuras cosas me sirve. Entonces, aquí tenemos el diagrama. Este cuadro que ustedes ven acá, lo que vamos a utilizar como base, yo les doy el Excel, como para que lo tengan claro. Este es el que vamos a utilizar, no van a utilizar de aquí para allá porque esto necesita más aclaración con respecto al tema. Solamente nos vamos a dedicar acá, pero les voy a dar el ejemplo de cómo se utiliza. Y entonces, este diagrama que nosotros tenemos acá representa cada uno de los circuitos que tenemos. En este caso, no le vamos a poner atención a este que utiliza 3 fases, ¿sí? Ni 3 ni 2 fases. Vamos a utilizar solamente las que utilizan 1. Voy a hacer el marco acá. Esto no lo vamos a tener en cuenta porque esto lo voy a explicar más adelante. Todo esto de cómo se manejan 3 fases, si necesario, lo explico. Entonces, aquí que tenemos una plancha que consume aproximadamente 1500 vatios. Entonces la potencia total en amperios es de 1500 vatios. Una tensión, o sea, el voltaje, es de 120 voltios. Y la corriente, si la ven arriba, las fórmulas, es dividir el voltaje sobre ¿qué? La potencia sobre el voltaje. Y nos daría 12.5 amperios, y este es el calibre, el calibre del cable que utilizaríamos. ¿Por qué? Porque es de 12.5. Entonces ustedes en la tabla que vieron, no sé dónde está. En la tabla que nosotros estábamos viendo acá, decía que 12W soporta 20 amperios, ¿cierto? Entonces aquí, por eso nosotros seleccionamos 12.5 con un conductor AWG de 12, si es que es un poquito más grande, que nos puede soportar los 1500 vatios. Entonces la idea es que ustedes en este circuito empiezan a mirar cuál es la potencia total, cuál es la tensión que tiene, cuál es el voltaje que va a tener y cuál es el breaker que vamos a utilizar. Y vamos a generar cada uno de los circuitos, pues explicando qué puede haber en cada uno de las partes de la casa que estamos utilizando y realizando el cálculo que van a utilizar. La idea es que ustedes hagan el dibujo así sea lápiz, no importa. Hagan el diagrama de la casa, cómo irían los circuitos y que sea entendible. Yo no estoy pidiendo un diseño en AutoCAD ni nada de eso, sino que ustedes me pueden explicar cómo iría la fase y el neutro en cada uno de los circuitos. Sí, dígame. Profe, pues ya lo vi, que íbamos, yo le dije anoche, No le escucho nada, perdón, Diego. ¿me escuchas? ¿Me mejora? Ya, un poquito más duro. Yo la hice anoche, pero la hice por piezas abajo, veía como dormitorio, una bombilla con red. Entonces yo le puse todo eso así por separado y de últimas hice como el apartamento en sí. Es que está Pero bien, yo no le puse, es la idea. Es la idea que ustedes empiezan a pero, entender cómo funciona fase y neutro y cómo lo podríamos conectar. Quiero que vean voy a ver si consigo el video o la idea es que ustedes, por ejemplo, venga a ver, es que no tengo un ejemplo más claro, que es lo que estaba buscando. Venga a ver, dame un segundo, por favor. Mm, que estos son tecnólogos, qué pena con ustedes. Eh, la idea es que en el diagrama se parezca más o menos a esto, ¿sí? O pueden utilizar este de base. Pero la idea es que ustedes empiezan a comprender cómo van las líneas. Les voy a hacer una aclaración. Primero,
la línea aquí entra neutro y se reparte por toda la conexión internamente. O sea, va por todo el neutro, no tiene switch, no tiene breakers, nada. Los breakers que van conectando fase y neutro van acá y de aquí se reparte a toda la línea. ¿Sí? La tierra es única, no existe. O sea, aquí hay una regleta y aquí va para todo el sistema. Pues obviamente la tierra va para un sistema aquí, pero todas van unidas a una sola regleta y esa regleta va a tierra. Fase. La fase va a través de los circuitos y va organizado a través de los switch en cada una de las partes de la casa. Por eso les decía, pongan un bombillo acá, ponen un switch acá, no importa cómo utilizan porque no hemos visto todavía simbología, y lo van montando en el circuito. La idea es que ustedes lo monten a grosso modo y empiezan a comprender esta tabla, cómo lo van a hacer. Esta es la tabla que me gustaría que utilizaran, mucho más sencilla, mucho más explicable, que es esta misma que les estoy mostrando acá para que quede más fácil. Sino que esta usted les va botando los datos que necesitan como para que lo vean. Pero mi intención de este dibujo es que ustedes lo comprendan. No me interesa la parte técnica, sino que ustedes me logren mostrar cómo irían los circuitos dentro de la casa para distribución de cada una de las partes de la casa, es decir, cómo iría la cocina. Como ustedes ven acá, solamente hay un hilo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos montando solamente la fase. Nosotros no estamos montando, en ningún momento estamos montando el neutro ni estamos montando la tierra. Solamente la fase. Es decir, cuando sale de la caja, va aquí a un switch, si ve que no hay ningún otro cable. De aquí va un bombillo, aquí va un bombillo, y aquí se prende y apaga el switch. No más. ¿Sí ve que es sencillo? Y es solamente un hilo. Yo no estoy montando en ningún momento, no estoy montando ¿qué? No estoy montando ni neutro ni tierra, solamente fase. Y así se distribuye en cada una de las partes de la casa. Sencillo, fácil, lo que quiero que se lo imaginen y que al final me hagan este diagramita o esta tabla, como ustedes quieran. Esta tabla ahorita se la envío a ustedes por el WhatsApp para que lo puedan utilizar y lo pueden utilizar y lo pueden hacer los cálculos de una forma mucho más fácil. Por ejemplo, acá yo puedo decir que son 2 y una vez me hace el cálculo de la corriente, entonces yo buscaría un calibre conductor de acuerdo al amperaje. Y acá dentro de esto hay fórmulas que pueden utilizarlas para que les dice más o menos qué calibre es, ¿cierto? Y aquí al final van a encontrar el breaker que utilizan. Entonces sería de 1 por 20, entonces como es texto, ustedes deberían de mirar qué breaker les sirve y el breaker que les sirve es de 25 amperios. Entonces sería igual a 1 por 25 amperios. ¿Sí? Entonces les quedaría mucho más fácil realizar la tabla, pero aquí ya por lo menos les queda mucho más fácil calcular qué valores hay. Es sencillo, no es complicado, pero lo que me interesa es que ustedes empiezan a entender cómo se va distribuyendo la energía en la casa. ¿Está claro para todos? Sí, señor. ¿Está muy complicado o no? Es que no es complicado, es un poquito engorroso, sí, pero no lo veo complicado. A ver. Ahí le envío el archivo para que no tenga ningún inconveniente. Les envío también si queda la presentación. Mientras que yo hago esto, me gustaría saber si entendieron, si hay si hay alguna duda respecto al tema. Los estoy escuchando, por favor. No se les olvide que para mi idea es que yo les explique todo y que no quede ninguna duda con respecto a la actividad.
Y la grabación yo la subiría de aquí a mañana para que no tenga ningún inconveniente. Entonces, ya saben, ya aquí vienen los diagramas de cómo lo pueden montar. Y aquí hay una cosa que quiero que vean, que es la última parte en los últimos 8 minutos que me quedan, es, primero, la atención admisible para ustedes como seres humanos. Si son 50 voltios, ustedes pueden soportar 2 segundos. Si es 55 voltios, 1 segundo. 70 voltios, 700 milisegundos, ¿cierto? 500 voltios, 80 voltios, 500 milisegundos. 130 voltios, 400 milisegundos, o sea, la mitad de un segundo y un poquito menos de la mitad de un segundo. 200 voltios, 300 milisegundos, ¿sí? Esto es con respecto al voltaje, ¿sí? 300 voltios, 150 milisegundos. El hecho de que la toque ya, chao. 300 voltios, 320 voltios, 100 milisegundos. Y 345 voltios, 50 milisegundos. Sí está claro, ¿no? Este es el 95% de la población y según la AAA, estas son las de aproximadamente personas de 50 kilos. Sí, entonces, como para que lo tengan claro, esta es la distribución de el polo a tierra en un circuito. Y como les decía, aquí hay una regleta o un herraje principal. Esto es en cobre y aquí ustedes van atornillando cada uno de los circuitos dentro de la casa, cada uno de los circuitos, es decir, en la sala, el comedor, el alcoba, los baños, alcoba 2, todo va conectado acá y es toda una tierra. Esto que están viendo acá es un diagrama industrial y esto que están viendo acá generalmente se utiliza, esto es industria, sí, pero ya es un diseño como para redes. Igualmente el sistema de protección de tierra con un rayo, ¿sí? Entonces por eso está estas ubicaciones aquí en los techos y baja directamente a tierra y aquí hay un montón de tierras que distribuyen la carga eléctrica de un rayo y la descarga de los sistemas, tanto de distribución de servidor y redes, de datos y equipos delicados dentro de un edificio. Y como ya los mostré al principio, aquí está el de la casa, que es solamente un herraje que va clavado en la tierra a 2 metros a la entrada de la casa o las partes exteriores de la casa, en la cual se conecta a la caja principal para el descargue total de la tierra de todos los circuitos y electrodomésticos que tengamos dentro del hogar. Ahora sí quedó completa la idea, ¿no? Industrial, edificios, y este es el diagrama general, como se diría, pues en un conjunto de una casa o un conjunto de apartamentos y los polo a tierra. Pero como para que quede claro la idea de los polo a tierra. ¿Claro para todos? Sí, señor. Sí, señor. Si se han dado cuenta los que tienen conocimiento básico de electricidad, que lo estoy ampliando mucho más con respecto a la teoría que nos estamos viendo en las actividades virtuales, pero la idea es que se complementen y tengan una idea mucho más grande de lo que estamos hablando en clase con respecto a las actividades que nos piden. Está claro, ¿no? No me estoy saliendo del tema, sino que estoy abarcando un poquito más amplio el tema para que quede claro y ya a la hora de realizar las actividades les quede mucho más fácil. ¿Claro para todos? Para mí, sí, señor. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces espero que para eso está el WhatsApp. En cualquier duda me escriben. No se olviden participar de los foros. También estén al día en las actividades porque cada vez que avanzar una actividad se complica más. Entonces la idea es que ustedes estén al día en las actividades y al final les quede fácil presentar el proyecto final del curso. De todas formas, muchas gracias y espero verlos de aquí en 8 días para que no tengan inconvenientes. Muchas gracias a todos y que estén bien. Gracias a usted, Andrés. Bueno, muchas gracias, que estén bien. Hasta luego.
Hasta luego, profe. Hasta Gracias. luego. Ujú.